Y debo de meter capas de inventario. ¿Bajo qué técnicas? ¿No? Es como les digo, ¿qué sistema de costos usan todos? Y muchos me hablan de lenguajes de anticristo. Entonces me dicen, es que yo manejo el WEBS, el PEPS, costeo directo. Eso ya caducó hace 5 años, compa. O sea, ya no puedes voltear a cosas. Lo fiscal se termina este año. Ya se supone que la declaración anual de persona moral debe de venir modificada en el siguiente año. ¿Por qué? Porque son 5 años de aplicar un sistema. Una cosa es que si ustedes me dicen, yo uso WEBS, pero usas WEBS fiscal, porque el financiero fue en 2014 su último año. Uso costeo directo fiscal, porque en lo contable hace 5 años caducó. O que aquí me diga el contador, oye, ¿y qué sistema de costos usas? Costo estimado. Híjole, te voy a matar. Hace 5 años caducó, costos estimados. Entonces, esas conductas fiscales se terminan ahorita en esta declaración. Por eso yo debo de brincar a las nuevas formas para poder amarrar todo este tipo de conductas, tener todas esas bases. Pero ya me los imagino cuando les mande llamar el fisco, que digan, oye, te mando una carta de invitación. A lo mejor a alguien de ustedes ya les ha llegado. Que los invitan al fisco y los pasan a la película y está el director de auditoría, el de jurídico, el de asistente al contribuyente y más los que no pagaron boleto. Y ya pasan ustedes y les dice el fisco, oye, tienes movimientos atípicos. Y eso se debe a que tenemos algunos registros medio rarones. O que tal vez tenían activos de un año y el otro año ya disminuyó. Préstame tu baja de activo. Hoy nos van a pedir hasta la carta de baja de activo. Hay un documento nuevo. Y entonces, esa parte pues no la tengo, pues es que así estaba educado. O también, oye, en tus movimientos, de esos movimientos atípicos, ¿por qué bajaste los ingresos? ¿O por qué los subiste? No sé. O, ¿por qué el año pasado pusiste costo estimado? Esta vez pusiste costo estándar. Esta vez pusiste costo histórico. O sea, no tienes ni la consistencia de criterios. O el año pasado usaste WEBS, ahora usaste PEPS, ahora usaste detallista, ahora usaste estimados. El fisco nos lleva una estadística hoy en día, desde 2014, donde llevan nuestras declaraciones. Ustedes prevean ese tipo de conductas. Ustedes saben qué declaraciones hacen. Pues hagan un papel de trabajo adicional. Que ese papel de trabajo sea comparativo. ¿Por qué? Hay una norma que van a escuchar mucho ustedes en las auditorías, la norma 4. Dice que los estados financieros deben de tener fidelidad, deben de ser fidedignos y deben de tener materialidad. ¿Han escuchado ese término fiscal, no? Bueno, pues esa norma A4 dice que debemos de materializar mis actos, pero mis estados financieros deben de ser comparativos. Y entonces el fisco, por eso, nos manda las cartas de movimientos atípicos. Pero la de movimiento atípico no le voy a tener miedo. A la que le voy a tener miedo es a la que me diga carta invitación con tendencias de sistematización o tendencias de auditoría. Ese nuevo término lo vamos a enfrentar ahora en día. O tal vez una que tenía en 2018, a lo mejor a alguien de ustedes les llegó, carta de invitación profunda. Y esa carta de invitación profunda significa que estoy haciendo actos simulados. Que la gente a la que le estoy comprando, vendiendo, está comprando, vendiendo facturas. Entonces, si les llega por buzón tributario esa carta de invitación profunda, pues ya prevean a quién le compraron facturas o a quién le vendieron. Así de fácil. El nuevo sistema, y ustedes lo han visto, cuando descargan sus facturas, en automático ya muchos software les aparece, consulta la lista negra. Quiere decir que lo tienen. Y a lo mejor la lista negra no es con el que lo hice. Ejemplo, yo le vendí mis servicios a él. Él me los paga. Y entonces yo sí le di el servicio bien. Pero como resulta que me pagó tan bien, que pues yo dije, yo no quiero pagar al fisco. Yo a él le compro una factura. Y él me la vende. Y entonces con él no hice el acto simulado. Lo hice con un tercero. La lista marca 34 renglones hacia abajo.
Entonces, cuando les llegue carta de invitación profunda, revisen ustedes en la plataforma del SAT que no estén en la lista ustedes ni sus clientes. Ahorita les voy a enseñar cómo nos metemos, ¿sale? Porque muchas veces dicen, es que yo sí hice el negocio con él, sí, pero el que él hizo con el otro sí es simulado. Y esas son las compulsas que nos llegan. Entonces les digo, cuando es carta de invitación, no hay mucho problema. Pero cuando es carta de invitación profunda de sistematización o de auditoría, ahí sí hay problemas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo tengo que cuidar en este sentido. Y lo mismo con las nóminas. Me dice que si contrato a una persona con capacidades diferentes, igual me permite usar un estímulo de hasta un 25%. Si a un trabajador, como ejemplo, le pago 6,500, me permite deducir unos 6,25. Entonces, están moviendo para que contratemos gente con capacidad diferente. ¿Vale? Si ustedes lo manejan, vuelvo a insistir, todo esto son registros fiscales, no contables, para que lo manejen. Porque si lo meten contable, les va a dar una pérdida contable y no es el objetivo. ¿Vale? Entonces yo debo de estar cuidando esa parte de estímulos en los movimientos que yo maneje. Pero, pues debe de tener todo soporte. Debo de pedir, pues que esa persona que va a trabajar con nosotros me debe de acreditar, digamos que con una constancia donde sí tiene la capacidad diferente. Debe de tener con el Seguro Social o con un privado de que sí carece de esa capacidad, Porque mucha gente dice, no, pues es que sí, finge demencia. No, pues no manches, eso no es una capacidad diferente. ¿Sale? Pero sí debo de analizar todo este tipo de movimientos, ¿sí? Ahora igual cuidan mucho las conductas si hablo de capacidades diferentes. Hay que cuidar cómo le estamos pagando y que el contrato, de acuerdo a los cambios de la Ley Federal de Trabajo, dice que debe de plasmar las funciones que me va a desarrollar. Si esa persona tiene una capacidad visual o usa silla de rueda, pues yo tengo que dejarlo en una función que desarrolle de acuerdo a esa capacidad. Y cuidar que todo eso lo esté ejecutando. Más sin en cambio vemos gente que abusa. Digo, no voy a hablar de una capacidad diferente, pero sí voy a hablar de una persona que dice, oye, tu función es de almacenista, ¿sale? Pero no seas gacho, lánzate al banco a cobrar un cheque. Y ahí va a cobrar el cheque la persona. Y resulta que no tiene las funciones. Si ese trabajador, digamos que por acá igual ustedes tienen corredores industriales y hay sindicatos, y los demanda la Secretaría del Trabajo, les puede ganar porque las funciones de su contrato no estaban para ir a cobrar, ¿no? Y después, yo les digo, todo se manipula de acuerdo a una normativa y saber qué funciones desarrollan. Por eso, en las nuevas preguntas de cualquier autoridad, les piden organigrama cuarto nivel. ¿Por qué? Que a lo mejor el almacenista era yo y me mandaron a cobrar un cheque. Como hoy todos los bancos, al momento que endosamos, ya llevo una estadística de qué persona cobró el cheque y qué monto cobró, el día de mañana a mí me puede llegar un requerimiento del SAT diciendo que yo debo impuestos por ese dinero que cobré. Decir, oye, ¿cómo voy a cobrar ese dinero si yo trabajaba acá? Dile a tu empresa que vayas y te registre. Y llega la empresa, oye, ¿qué crees? Que me cayó esto del fisco. Pues él tendrá que regularizarme mi situación, una. Y la segunda, habemos mucha gente que no distinguimos bien las cosas. A muchos de nosotros en el catálogo de cuentas nos gusta poner fondo de caja. Y resulta que yo no soy el fondo de caja. Yo soy un deudor. Tan tan. Si yo tengo el puesto de cajero y tengo en el organigrama que si hay cajero, entonces sí soy fondo de caja. Mientras no puedo ser. Y muchos cometemos esos errores. ¿O cuántos de ustedes el redondeo de sus facturas las mandan a caja? ¿Quién les dijo eso? Y entonces ya me los imagino cuando mandan su catálogo, caja en rojo, bancos en rojo. No, nada más en rojo aparece estimación de cuentas incobrables, depreciación y amortización. De ahí fuera nada más en rojo. Entonces, estos detalles que a veces llegamos a cometer es por desconocimiento de normativa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Con estos movimientos de estas nuevas auditorías, nos vamos a enfrentar precisamente a este tipo de conductas. Tu movimiento está mal aplicado, préstame tu contrato. Y el contrato no está plasmado. Hay gente que me dice, oye, mi contrato tiene como 4 años y no se los he modificado a mi trabajador.
¿Cómo dice tu contrato? Por tiempo indeterminado te lo acepto. Pero si dice tiempo determinado, llega el último día que dice el contrato, lo das de baja en el seguro y su finiquito. ¿No? Pero si dice tiempo determinado y lleva 4 años, entonces se van a meter unas broncas en la Secretaría del Trabajo. Y así pasaría si yo contrato a alguien con una capacidad diferente, pues tengo que prever que el contrato lleve esas cláusulas de acuerdo a los cambios de la Ley Federal del Trabajo. Que de lo contrario me voy a hacer acreedor a revisión de 1 año. Y les digo, a mí no me gusta chambear más de 1 año. Yo tengo que medir las consecuencias en este sentido. También, algo que entra para este ejercicio es que todos aquellos que entregaban antes constancia de retenciones, hoy ya no es obligatorio. De acuerdo a la Ley de Ingresos me dice que al momento de que yo entregue mi factura con lo que dice el 29 y 29A, es más que satisfactorio. Entonces, a ustedes los que son contadores y antes pedían la constancia de retención y decían, si no me la das no te pago, pues ya hoy ya no es obligatorio. Únicamente con la factura y que me entregue su factura y ya le puedo pagar. Ya la constancia de retención no es obligatoria. ¿Sale? Es algo que traen esa modificación por disposición. ¿Qué pasa con el rollo de los estímulos? En el rollo de estímulos nada más es frontera norte. ¿Sí? Yo no sé si habemos gente por aquí que maneje contabilidades de esas zonas. Yo les digo, sí manejo algunas de Tijuana y doy asesorías, pero debo de entender que no aplica para todos. Y esto, hoy en día, después de 1 mes, es, como decimos los mexicanos, es una mafufada. Porque únicamente entran los que entran al cielo con Dios, a este esquema. ¿Qué dice en el estímulo? Primero, chécate tus municipios de cada uno de estos. Si caes ahí, vas a poder entrar. De lo contrario, no vas a poder entrar. Primer conducta. ¿Sí? Entonces, si alguien de nosotros maneja eso, para que tú entres al estímulo, deberás de tener lo siguiente. Primero, el régimen, de alguna manera empresarial, pero quitamos a los de servicios profesionales y a los que subcontraten. O sea, todos los del outsourcing no funciona. Todos los de servicios profesionales no funciona. Segunda, que estés activo o estés reactivado. ¿Sale? Después, que tu buzón tributario esté activo y que tengas tu opinión positiva. ¿Qué significa? Que ahora todos nosotros, quien entra en ese tipo de estímulo, vamos a ser los nuevos trabajadores del SAT, por eso lo están corriendo. ¿Por qué? ¿Qué dice cuando yo declare? Se supone que el 17 es mi último día de acuerdo a ley, y de acuerdo a resolución, y de acuerdo a lo que salió el 30 de enero con la resolución de 1, 2, más 2, 3, 3, 4, tengo hasta 5 días, ¿cierto? Resulta que yo quiero entrar al estímulo, pero resulta que aquí el contador, de acuerdo al artículo y a resolución, no se vence el 17, se vence el 21, su declaración. Pero como yo me inscribí el 17, el fisco revisa a todos los que le compré, a todos los que le vendí, y resulta que su opinión está negativa. Y entonces a mí me van a negar el registro. ¿Por qué? Porque él no hizo su declaración el 17. Tendría yo que decirle, no seas malo, de cuates, haz tu declaración todos los días 17. Pues va a ser una locura cuántos proveedores y clientes manejamos así cada uno de nosotros. Entonces por eso no entran todos. Entra el 1% de 1000 personas que se registran. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a ley y a resolución, él la mandó el 21 y el 21 se vencía, y el 23, porque son 72 horas en plazo para que le den opinión positiva, el 24 o 25 ya sale su opinión positiva. Pero a mí ya me negaron mi registro porque él no hizo su declaración el 17. Entonces, estos detalles, les digo, es una jalada de la autoridad, porque dice que debe estar la opinión positiva de todos. La siguiente, al solicitante que no se encuentra en los supuestos del 69. O sea, yo me inscribo, pero resulta que él es socio de la empresa y él no hizo su declaración. Él compró facturas con él.
la autoridad investiga toda la cadena. Yo ahorita les muestro, les puse ahí un ejemplo. Y me dice que no me puede autorizar porque está en el 69 alguien de los socios. O sea, ¿qué voy con esto? Que todas las personas que estemos aquí o que quieran solicitar esto, junto con socios y accionistas, primero revisen qué están haciendo. ¿Por qué? Es muy común aquí en la zona centro que el socio o el accionista le den remanentes, les den dividendos, o se den de alta como actividad empresarial y profesional y esté facturando. Y entonces alguien de ellos resulta que para que no pague tanto impuesto, pues consiguen facturas. Les digo, ustedes están en un lugar quinto en toda la República, en Toluca, de compra y venta de facturas. Su margen está entre el 6 y el 7% del promedio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si él es socio, pero la empresa le está pagando sus remanentes o sus dividendos, pero él a su vez, alguien le consiguió la factura, y ya ven que, yo no sé si escucharon este caso de septiembre, octubre, fue muy común en toda la República, gente que vendía actos simulados de sueldos y salarios, y todavía se daban el lujo de que el recibo, régimen, sueldos y salarios, decía salarios y abajo decía IVA. Yo no sé cómo sacaron esa onda. Yo no sé si la escucharon en noticias que varias empresas hicieron ese acto. Y entonces resulta que él a lo mejor para conseguir y disminuir dizque el impuesto, se fue con él, lo metieron de socio, igual allá, le hacen su cálculo de nómina y le ponen hasta IVA. Ahora ya hasta se hizo generador de IVA. Y pues falta que pida IVA a favor, no y pida devolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que este tipo de actividades deberán de estar así. Pregúntense ustedes cuántos de ustedes están al 100% curados de pecado. Desgraciadamente muchos no lo estamos. Si nos atrasamos 3 días en una declaración, que si el dueño no tenía el dinero para pagar, pero eso sí le pagamos los dividendos, pero ahí se lo gastó. Que si el señor consiguió una factura, que si el señor metió cosas indebidas en la contabilidad. Por eso ahorita en las declaraciones de personas físicas yo les digo, revisen, échense un clavado al simulador. Se pueden llevar la sorpresa que hay facturas que ustedes ni conocían. Alguien las pidió, ellos las solicitaron, no sé, pero hoy pueden estar ahí. O que también en esto, ¿qué es lo que pasa desde el año pasado? Hacen una declaración de personas físicas y ¿qué es lo que dice la autoridad? Estas no te las tomo en cuenta porque o carece de algo, o no fue pagado con cheque, transferencia, o no fue un gasto personal. Y ahí ustedes muchos les gusta regresarla. O cuántos de ustedes dicen, oye, pues métela, pues el fisco no se da cuenta y pido devolución a favor y me lo devuelven. Sí, espérate, medio año al año. ¿A cuántos no les llega el correo y te dicen, oye, está mal tu declaración, ahora tienes que devolverlo igual con actualización y recargos? Y pum, la sorpresa. ¿Qué es lo que pasó en muchos de los que llegan a hacer declaración de personas físicas? Ahora, comparado contra el año pasado, tenían saldo a favor y hoy hasta a pagar les votó. ¿Por qué? Porque están modificando las estructuras. Entonces aquí pasaría lo mismo. Para que yo pueda ingresar a este estímulo, pues debo de estar 1000% sano. Y yo les digo, en realidad, de acuerdo a un estudio, fácil el 98% estamos insanos. Fácil. Entonces es una locura el que entra, digo, qué bueno que entre. También no entran instituciones de crédito, seguros, fianzas. No entran personas morales que tributen en régimen de opción de sociedades. No entran los coordinados, no entran los de régimen de agricultura, los de incorporación fiscal, los de honorarios, los fideicomisos, las cooperativas de producción, toda la zona fronteriza es de cooperativa. Yo les decía a ustedes, ahorita el caso de maquiladoras, 5,000 trabajadores se quedaron sin empleo y mandaron a huelga. De ahí, 42 o 45 empresas, que son las que cayeron en ese declive, 22, 23 aceptaron con el 20% de incremento y el bono de 31,000, 32,000 pesos. Termina la chamba y ¿qué dijeron? Nos vamos del país. Y que todavía el fisco les dice, dime quién se va a ir. De menso te lo digo. ¿No? Terminan su producción, se van a ir del país. Entonces nos estamos enfrentando a cosas que si yo no controlo en cuestión administrativa, puedo caer en muchas inconsistencias. Y el fisco que dice, todos estos no entran. Pero, pues también no aplica para los que se encuentran en el 69B. Ustedes, ahorita les voy a enseñar porque les puse 2 diapositivas.
Ustedes revisen en esa plataforma que no aparezcan ustedes. Se pueden llevar la sorpresa que aparecen desde 2015 y entonces muchos ni saben. ¿Qué va a pasar? Que mañana la autoridad dice, oye, estos no van a entrar. Los que tengan ingresos por fideicomisos, los que tengan ingresos por ventas de intangibles. Yo les platico esto de rápido. El intangible se hace, es un know-how de su empresa. El intangible es para que su empresa tenga un valor agregado, pero en la zona frontera venden el valor del intangible. Es decir, él tiene su empresa, él reconoce el valor de su empresa y lo que está registrado en ese intangible, él empieza a vender ese intangible con él. Entonces hoy la autoridad se da cuenta que eso está prohibido, por eso mete eso, esa gente no entra. Y entonces todo mundo, en vez de subirse al camión, se va a bajar del camión. ¿Por qué? Porque estos no van a entrar. Los que tengan subcontratación, el dichoso outsourcing, toda la zona frontera, casi el 100% contrata outsourcing, casi el 100%. Entonces ahora ninguno entra, por eso se dio el declive de las huelgas ahorita. ¿Sí? Oye, los contribuyentes a quien se les haya ejercido facultades de comprobación, estamos en auditoría de 2015, ahorita en 2018, tampoco entras, no tienes beneficio. Los que tengan otros estímulos, los que se encuentren en liquidación, los socios que tengan estímulos fiscales. Un ejemplo, el año pasado con la resolución miscelánea, creo que fue la tercera de 2018, y dice, todos los socios y accionistas tenían de plazo al 31 de marzo para meter un informe en la plataforma del SAT en el portal. El estímulo que le vamos a dar a todos los socios y accionistas es que para que calculen sus dividendos y paguen impuestos y se reduzca su impuesto deberán de meter un escrito libre. ¿Cómo calculamos un dividendo? Ustedes aplican el monto más el 1,4833 por el 30%, ¿no? Y entonces de 1,000, pues casi pagan 40, 50 de ese 1,000. Quien estudió esto y aplicó esta conducta y metió un escrito en marzo, si me voy a la conducta de 1,000 pesos, sin haber metido el escrito, pagaban 450 de impuesto. Si metieron el escrito y aplican el estímulo, de esos 1,000 nada más pagaban 20 pesos. ¿Quién metió ese estímulo? Nadie, ¿verdad? ¿Qué dice? Todas las empresas nuevas a partir del 1 de abril, quien guste como socio accionista puede meter el escrito. Ya llegamos al año y ustedes no aprovecharon eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos cuates que aprovecharon ese estímulo de socios o accionistas que calculaban dividendos, su mecánica es como un RIF. Era un beneficio tremendo. Por cada 1,000 pesos pagaban 30, 40 pesos de impuesto y no 400. Entonces les digo, hay que voltear en muchas cosas. ¿Qué trae este estímulo? Aquellos que llegaron a aplicar ese estímulo tampoco entran. Y entonces pues, se queda fuera. Las empresas productivas subsidiarias tampoco entran. Para que puedas entrar, primero chécate lo siguiente. Deberás de solicitar la autorización, inscribirte en el SAC. Acreditar una antigüedad en tu domicilio fiscal, sucursal, agencia dentro de la región frontera norte de por lo menos 18 meses. O sea, son las empresas nuevas, ¿no? Oye, entonces hoy hay que decirle al fisco, dime qué viene mañana para ver si me conviene. Yo pongo mi empresa y yo no sé qué me va a pasar. Entonces, por eso mucha gente no entró. Si la antigüedad es menor a 18, deberá de acreditar la realización de actividades usando activos nuevos. Entonces, ¿ustedes creen, si el señor me vende su computadora, ya no es nueva, ya no entro, tengo que comprarla? Pues muchas empresas no lo tienen. Muchas empresas necesitan buscar créditos, fondos para poder capitalizarse. Entonces, si no hay activos nuevos, nos rechazan la conducta porque me van a pedir la factura de la empresa que me vendió el bien. Y si la factura dice del despacho de él hacia el mío, ya no fue nuevo. Entonces esos no entran. Por eso les digo, cuando analizamos todo esto, es una jalada. ¿Sí? También me dice, los contribuyentes que se inscriban con RFC posterior a la entrada en vigor, deberán de acreditar la realización de las actividades en donde demuestren que los ingresos deben de ser cuando menos el 90% de la región.
pues igual está medio crítico, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Pues nada más crece en esta frontera y los demás que se van por otro lado. Y si es diferente, tengo que llevar mi movimiento. Contar con firma, tener el buzón y colaborar con una declaración semestral de cómo estamos haciendo actos. Esa es otra chamba adicional. Para ello, me dice que tengo que hacer mi solicitud de acreditamiento, ingresar a la plataforma, de alguna forma entrar a mi portal, llenar el aviso y obtener mi acuse. Y entonces, ese mismo estímulo deberá de aplicarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud. Cuando la resolución sea favorable, me van a decir que no. En dado caso de presentar la solicitud de renovación, el padrón de beneficio estímulo para la región frontera, a más tardar la fecha de la declaración anual que estoy realizando. Entonces, si alguien de nosotros maneja algo en zona fronteriza, tengo que cuidar esa conducta. También, como estoy llevando estos movimientos, debo de entender lo que me dice la resolución que finalmente salió el 30 de enero. Porque tenía una resolución anticipada, la sexta, pero la final salió el 30. Entonces ahí me dice que yo tengo que aplicar y llevar bien la identificación de la operación. ¿Qué pasaría si yo tengo ingresos exclusivos de frontera norte, aplico mi coeficiente, mi tasa de impuesto, mi pago provisional? Me dice que puedo tener el estímulo de la tercera parte de ese pago. Pero esto significa que mi catálogo de cuentas, que mis movimientos contables deberán de estar identificados. Por eso les digo, ahorita hay que leer la sexta resolución como salió de manera definitiva en el tercero transitorio, porque hay muchos no lo están leyendo. Entonces me dice que yo lo tengo que hacer. ¿Qué pasaría si combino entre frontera norte y otros ingresos fuera de frontera? Como nada más tengo derecho a esa tercera parte, pues yo debo de tener mi catálogo de cuentas separando cada registro contable. ¿Por qué? Voy a pensar que todos estamos en Tijuana y Tijuana entra en la frontera norte. Y entonces me dicen, no, pues mi contador maneja todo al total. 11 millones facturamos. Y como dice la tercera parte, aplico la tercera parte y le aplico a los 11 esa tercera parte del estímulo de aquí. Pues no me da 2.55, me puede dar 70, 75, por ejemplo. Lo aplico. Cuando tengo una auditoría, me van a decir, primero te sales del estímulo, papá. Segunda, me pagas el impuesto al 100%. Y tercera, dile a tu contador que sepa contabilizar. Por eso la sexta resolución en el tercero transitorio menciona que nos dan de plazo al 31 de mayo para hacer los registros contables correctos. Y entonces, ¿qué significa? Que si yo manejo algo así entre frontera norte y fuera de frontera, mi catálogo de cuentas deberá de estar separado. ¿Para qué? Estos son mis ingresos, aplico mi coeficiente, este es mi pago de ISR, pero mi estímulo va exclusivamente a la frontera norte. Entonces aplico a la frontera, la tercera parte son 61 y no fueron 70 como aquí. Si yo no tengo esto bien identificado, puedo ser sujeto a que me quitan del estímulo, Entonces, ahí son cosas que yo tengo que cuidar. En el caso del IVA, ¿ya vamos a hacer el break, Robert, o qué? Que hasta las 2 hacemos el break. En el caso del IVA, me dice que yo tengo que aplicar bien mi estímulo en las mismas conductas, tanto para personas físicas y morales, y de alguna manera los que tengan actividades consistentes en enajenación, en prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal, en los locales establecimientos ubicados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien de ustedes dice, oye, mi empresa, pues digamos que sí está en Tijuana, en Rosarito, pero abro otra en la colonia Río y entonces tengo que aprender a usar mucho mi apertura de establecimiento sucursal, porque si no está la apertura, también me eliminan del estímulo fiscal. ¿A qué voy con esto? Que si aquí en el centro, hablando aquí de Toluca, el contador, esta es su oficina, pero en su contabilidad aparecen nóminas y resulta que aquí enfrente está su nave, pero él no dio de alta la apertura de sucursal, nos vamos a enfrentar al esquema que no es deducible. ¿Y qué pasa con esto?
La semana pasada o antepasada, a muchos de ustedes les llegó un correo en buzón tributario diciendo, estimado contribuyente, revisa tus nóminas, porque tienes error en 5 y 9 trabajadores, ¿se acuerdan? A los que les llegó. Y al otro día o el tercer día llegó una fe de ratas. Nos equivocamos, perdón. Tengan mucho cuidado con eso, porque muchos fueron hackeados, ¿sale? Y muchos no son buenos los correos. ¿En qué sentido? Oye, nada más tengo un trabajador y me dice que 5 y 9.